Muchísimas gracias. Muy buenas tardes con todos los participantes. Muy buenas tardes con el doctor Albert Figueras, que es nuestro expositor invitado el día de hoy para esta charla titulada Farmacovigilancia en tiempos del COVID-19. Bueno, realmente como universidad y como academia es un tema muy rico. Somos actores hoy en día de una historia de la humanidad donde nosotros como especie estamos sobreviviendo. Y estamos sobreviviendo gracias al conocimiento. El conocimiento es lo que nos está sacando de este trance tan penoso de nivel mundial. Y la farmacovigilancia juega un rol fascinante en este momento de la historia. Fíjense ustedes, hoy por hoy, por la urgencia de mantenernos vivos todos, se han aprobado una serie de remedios que son las vacunas para poder enfrentar la pandemia. Pero todos sabemos que lo que hemos priorizado como especie es sobrevivir. Y en ese sobrevivir, nuestras decisiones han tomado en consideración el bien mayor, que es salvar el mayor número de vidas en el planeta. En este contexto, fíjense, la farmacovigilancia va a jugar un rol fundamental, repito, porque cada día aprendemos algo más, nuevas drogas, nuevas medicinas para enfrentar el SARS-CoV-19. Todavía no tenemos el conocimiento suficiente y las investigaciones que validen el alcance total de las vacunas existentes y aprobadas por la OMS. Todavía tenemos realmente muchas dudas, tenemos varias dudas, todos los días nos bombardean con noticias de los laboratorios, de los descubrimientos, de los efectos de las vacunas actuales en Europa, en Estados Unidos. Hemos tenido muchos eventos científicos donde hemos discutido los efectos, por ejemplo, de la vacuna de Johnson & Johnson, la vacuna de AstraZeneca, y vivimos siempre en el pánico de conocer si con todas estas variantes que se han venido presentando a lo largo del tiempo por la demora en el proceso de vacunación, y en eso sí tenemos responsabilidad todos los países, en verdad nos preocupan las variantes, vamos midiendo todos los días si realmente la cobertura, ¿no es cierto?, de las vacunas que hoy por hoy lideran el proceso en el mundo son lo suficientemente eficientes para contrarrestar estas variantes. Entonces, yo creo que aquí hay un rol de la farmacovigilancia muy poderoso. Hoy más que nunca necesitamos como humanidad a la farmacovigilancia. Y también dejo ahí en el tintero la importancia de la tecnología, porque la farmacovigilancia necesita del brazo de la tecnología, necesita de la predictibilidad de la inteligencia artificial, necesitamos la analítica de datos con el Big Data para poder como humanidad cada vez poder enfrentar, porque aquí no se acabó la historia, vamos a enfrentar quizás con menor lapso, vamos a enfrentar nuevas pandemias en el futuro y tenemos que estar siempre preparados para ello. Bueno, yo agradezco realmente a nuestro expositor Albert Figueras, sé que Doris le va a hacer la presentación formal, por estar entre nosotros, y también a esta linda audiencia que nos acompaña esta tarde de sol, rara en Lima, una tarde de sol en mayo, ¿no? Así que los invito a disfrutar la conferencia y también a enriquecerla con sus participaciones al final de la misma. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo para todos. Muchas gracias, doctor Guillermo Raffo. Efectivamente, hoy día estamos con un sol radiante después de ese trueno y lluvia del día de ayer. Sí, le contaba al doctor. Bien, sí, animadísimos con este primer evento que tenemos nosotros en farmacovigilancia. El doctor Albert Figueras es doctor en medicina y farmacólogo clínico, consultor sobre farmacovigilancias, consultor de la OMS
OPS del Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, numerosos ministerios, de muchas agencias de medicamentos de países de América Latina, África, Asia. Es investigador, es autor de un centenar de artículos publicados en revistas de impacto. Hasta el año 2020 fue colaborador de la OMS, pero sigue brindando las charlas y las ponencias. Nos acaba de decir que hace unas horas antes, estuvo disertando en una conferencia en Brasil. Bueno, quiero darle las palabras, doctor, bienvenido a nuestra escuela, a nuestra Universidad Norbert Wiener, a la escuela de posgrado, ya lo escuchó a nuestro director. Hay mucha expectativa y con usted vamos a seguir conversando de los temas antes mencionados. Le cedo la palabra, doctor. Usted puede iniciar su presentación. Bien, en primer lugar, muchísimas gracias por vuestra amable invitación. Es un placer estar ahora en Lima. Y ventajas de la virtualidad. Efectivamente, hace 2 horas estaba en Río de Janeiro y ahora ya estoy en Lima, lo cual tiene el inconveniente de no estar frente a vosotros y veros a los ojos y tener ese contacto que es tan importante en las charlas y los seminarios. Pero por otro lado, pues permite esto, ¿no? Estar en muchos lugares a la vez. Bueno, farmacovigilancia en tiempos de COVID. Efectivamente, es algo que es importante, es algo de lo que podríamos hablar desde muchas perspectivas. Yo voy a explicaros mi visión particular sobre este asunto y espero que pueda brindaros algunos elementos de discusión y algunos elementos que os resulten útiles. Vamos a ver. Resulta que hace 1 año y medio estábamos así, estábamos celebrando la llegada del año 2020. Estábamos todos contentos, como cada vez que cambiamos el año, porque tenemos muchas esperanzas puestas en él. Sin embargo, en el año 2020 la cosa no fue exactamente como todos teníamos previsto. Es decir, nadie sospechaba que unos pacientes que presentaban una especie de infección respiratoria que parecía una gripe mal curada y que además esto sucedía en China, de golpe y porrazo paraliza todo el mundo. Estaba acá en Lima con vosotros en enero del año pasado, estuve un par de semanas, estuve con Kelly hablando de farmacovigilancia, estuve con otros compañeros de la DIGEMIT hablando de antimicrobianos, haciendo talleres, etcétera. Y uno de los temas que salió en alguna cena o en alguna comida fue, oye, ¿y esto de esta nueva infección, qué pasa? Y todos decíamos, estamos hablando de enero del año pasado, todos decíamos, no, tranquilos, esto no irá más allá. Pero, por desgracia, pues unas semanas más tarde, a principio de marzo, como sabéis muy bien, llegó el primer caso de COVID al Perú. Pocos días antes había llegado también a España, en Italia había ya un montón de casos, etcétera, etcétera. Es decir, que esta situación nueva nos puso en cuestión de días delante de una nueva enfermedad con un agente, en este caso un virus que todavía no conocíamos muy bien. Desconocíamos los factores de riesgo, cómo se transmite o se transmitía esta enfermedad, qué síntomas realmente producía, cuáles eran más frecuentes, cuáles no, qué complicaciones había.
ahora estamos descubriendo que hay el COVID no sé si llamarlo crónico o prolongado, pero en aquel momento todo esto lo desconocíamos. No teníamos ningún tratamiento sintomático, tampoco había tratamiento etiológico, tampoco sigue sin haberlo, y lógicamente no podíamos pensar en la prevención. Es más, incluso en agosto o en noviembre o en septiembre del año pasado, cuando alguien nos decía, no, no, es que están a punto de salir las vacunas, incluso los más optimistas decíamos, bueno, tranquilos porque tienen que terminarse los ensayos clínicos y luego pues tiene que empezar todo el asunto. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa positiva en este caso? De que en diciembre del año pasado empezaron a vacunarse las primeras personas en el mundo. Pero bueno, esta historia más o menos la sabéis. Lo que me interesa poner sobre la mesa y que tiene relación con la farmacovigilancia es, por ejemplo, que esta enfermedad, aparte de llevar muchas cosas nuevas, mm, también se ha asociado a cuestiones nuevas en relación con la forma como vemos los tratamientos, los medicamentos y cómo los investigamos. Am, esta captura de pantalla, por ejemplo, es de septiembre del 2020, pero solo para que tengáis una idea, en los 6 meses que van entre marzo y septiembre de 2020, en la página web clinicaltrials.gov, que como sabéis es donde se registran los ensayos clínicos que se piensan realizar, había 3.201 estudios registrados. Es decir, en 9 meses se habían diseñado y se estaban empezando a reclutar pacientes de 3.200 estudios distintos. Esta captura de pantalla es de ayer. Esta página web lo que hace es recopilar toda la información de artículos publicados, en este caso, sobre específicamente en el tema de COVID. Bien, pues fijaros que estudios primarios había ayer 166.600. Había 1.097 ensayos clínicos con resultados publicados. Es decir, más o menos, se han estado publicando unos 350 artículos por día desde que empezó la pandemia. O sea, imaginaros la dificultad para intentar mantenerse al día en este tema. O sea, es imposible, porque uno tendría que estar leyendo 350 artículos cada día. Y claro, toda esta información se genera porque hay estas dudas sobre lo que es en realidad la enfermedad y hay esta preocupación para intentar encontrar remedio, para encontrar solución para estos casos que nos desesperan tanto de pacientes que se complican, de pacientes graves, pacientes que están en la UCI. Y esto nos llevó a empezar a utilizar muchos medicamentos distintos y empezar a estudiarlos. En esta figura de aquí, es una figura en la que, bueno, se empezó en abril de 2020 poniendo los distintos medicamentos que se iban probando, pero fijaros que en septiembre de 2020 todos los que tienen una flecha roja son medicamentos que ya se habían descartado en aquel momento. Es decir, que se habían empezado a utilizar y que algunos estudios ya habían dicho, no, no, esto no funciona. A día de hoy, ninguno de estos medicamentos realmente funciona. Es decir, el COVID nos ha enseñado también la velocidad en la investigación y la velocidad en los resultados. Pero esto tiene también unas implicaciones en farmacovigilancia importantes, porque esto significa que estuvimos utilizando medicamentos que no servían para nada, pero que sí
producían efectos indeseados. Perdón. Hay otro fenómeno importante que también acabará teniendo relación con la farmacovigilancia, y es lo que yo llamo el fenómeno del PREPRIM. Es decir, hasta hace poco tiempo hacíamos un estudio, escribíamos un artículo, lo mandábamos a una revista, se revisaba el artículo por pares, es decir, 2 personas, 2 expertos lo revisaban, daban sus opiniones, se corregía el artículo y se publicaba. Y en el momento en que se publicaba, entonces es cuando lo dábamos a conocer a nuestra familia, nuestros amigos y sobre todo a nuestros colegas para que pudieran utilizar esta información. Ahora no. Ahora existe este tipo de páginas web donde tú puedes mandar un manuscrito, un artículo, aunque no haya pasado por este proceso de revisión. Por tanto, ahí cabe todo, sin filtro. Y este es un fenómeno importante, por lo que veréis después, porque esta información que ya te avisa, cuidado porque esto no está revisado, atención y tomémoslo con pinzas, esta información, tal como funciona hoy en día la gestión de los conocimientos, que es básicamente a través de las redes sociales, pierde esta, dijéramos, separación entre el conocimiento científico y el conocimiento que se genera que no necesariamente tiene una calidad científica adecuada. Y esto es importante, porque esto hace que la manera como se utilizan los medicamentos no sea la más adecuada. Y esto es farmacovigilancia también. Y por eso os he dicho al principio, voy a hablaros de la farmacovigilancia tal como yo la entiendo. Y es que yo entiendo la farmacovigilancia también como una vigilancia sobre cómo se utilizan los medicamentos y los efectos negativos que este uso puede tener sobre las personas. En la cuestión del COVID, por tanto, ha habido mucha información. La información que se ha generado no siempre es una información de calidad, pero esta información ha llegado a las redes sociales de una manera explosiva. Y esto es así porque todos estamos preocupados por la enfermedad, por sus consecuencias terribles y por intentar encontrar un remedio, una manera de aliviarlo. Y todo esto, que va mucho más allá de los profesionales sanitarios, junto con el auge de las redes sociales que viene pues, desde el principio de siglo, tenemos que Facebook, Twitter y los periódicos digitales se han llenado de mensajes relacionados con tratamientos del COVID, con un pequeño problema, y es que el contenido, la información de estos mensajes no siempre ha sido la adecuada. Y ahí sumamos otro fenómeno que también es un fenómeno nuevo, un fenómeno asociado también con el COVID, y es lo que yo llamo la farmacopolítica, porque de golpe y porrazo resulta que presidentes de gobierno se han puesto a recetar medicamentos, a recetar tratamientos, sin una base científica, a veces por convencimiento, a veces descaradamente por interés comercial, pero esto ha hecho y está haciendo y ha hecho un daño terrible sobre las poblaciones. Y esto también tiene unas consecuencias desde el punto de vista de la farmacovigilancia. Porque si algo se puede hacer
para intentar frenar esta situación terrible, es desde los sistemas de farmacovigilancia, reportando efectos indeseados de este mal uso de los medicamentos para ponerlos sobre la mesa y poder tener datos para contrarrestar y decir, no, no, es que resulta que en tal país ha habido 1000 personas que han tenido problemas cardíacos por estar utilizando pues, ivermectina, por estar utilizando cloroquina, para estar utilizando lo que sea. ¿De acuerdo? Por tanto, farmacopolítica, otro de estos fenómenos importantes. Quería detenerme un poco en un ejemplo, es un ejemplo de Costa Rica, de los muchos que hay. El país es igual, porque esto sucede y ha sucedido en cualquier país, pero creo que este ejemplo es bastante ilustrativo. Fijaros, apareció el año pasado una noticia en un periódico de Costa Rica que se titulaba así: Doctor Rodrigo Marín recomienda Nasitral para prevenir el COVID. Y entonces añade por aquí que este medicamento es carragenina, que es un polisacárido derivado de las algas rojas. Y añade que fue aprobado por la OMS y la FDA para combatir resfríos. Bueno, ahí estamos. Es decir, tenemos una noticia de un periódico digital que habla de un doctor, por tanto, ponemos ya atención. Habla de carragenina, que igual no sabemos qué es, pero nos especifica. Son algas, por tanto decimos, bueno, tranquilos porque las algas nada malo no pueden hacer. Esto es lo que pensamos de entrada. Y luego, claro, si nos dicen aprobado por la OMS y la FDA, pues tranquilísimos porque esto tiene que ser fantástico, ¿no? Si leemos esa noticia con un poco más de detalle, nos dice que este señor es exdirector de Vigilancia de la Salud, con lo cual, pues bueno, esta noticia aparentemente tiene un crédito, ¿no? Luego especifica que el medicamento se administra por spray preventivamente, lo cual, claro, es fantástico, porque como es un tratamiento preventivo, si queremos prevenirnos, tenemos que utilizarlo todos. Es decir, desde el punto de vista de marketing, esto es fantástico, ¿no? Quien tuviera acciones de esta compañía, porque además sugiere usarlo diariamente antes de salir de casa y se encuentra en las farmacias del país, basado en un estudio. Y este estudio dice, publicado en esta página web. Pero esta página web, perdón, esta página web es en realidad una de estas páginas web donde uno sube sus manuscritos. Manuscritos que son preprint, que no están revisados por pares. ¿Y cuál es el problema? Bueno, pues que al ir a ver este artículo, al intentar leerlo, uno se da cuenta de que es un estudio que habla de un cultivo celular, es decir, un estudio in vitro. No se han hecho ensayos clínicos con este producto. Y además, cuando vamos a leer los conflictos de intereses, se ve que el laboratorio fabricante de este producto es el mismo que ha patrocinado este estudio. Bien, este ejemplo, que me he entretenido un poco en explicarlo, creo que es ilustrativo de cómo funciona el conocimiento sobre los nuevos productos. Y frente a esto, la única respuesta que tenemos, la única manera de hacer frente a esto es tener una farmacovigilancia que funcione, una farmacovigilancia que esté alerta, activa y en la que participen profesionales sanitarios y la población indistintamente para poder notificar posibles reacciones adversas de todos estos productos que en realidad se dan por el contexto de desespero, pero que
no tienen ninguna eficacia probada. Frente a esto, por lo menos, seamos capaces de identificar los riesgos, de identificar el mal que están haciendo estas informaciones y estos productos para poder tener elementos con los cuales intentar frenar su uso, este uso inadecuado. Bueno, podría estar dándoos ejemplos los que queráis. Esto, por ejemplo, son dos tratamientos que se recomendaban en este caso en Centroamérica. En Honduras pone la noticia, también era en Guatemala y en Nicaragua, ¿no? Es decir, combinaciones de medicamentos un poco para ver qué pasa, como sucedía con la famosa teríaca magna de la época medieval, donde ahí se hacían unas mezclas con todo tipo de hierbas y era un brebaje que servía absolutamente para curarlo todo. Pero en este caso, claro, el problema de estas recomendaciones son las intoxicaciones, son problemas de fallos orgánicos, son problemas que requieren trasplante, por ejemplo, de hígado, etcétera, etcétera. Como consecuencia de estar utilizando esto cuando no habría que utilizarlo. Y creo que esto es una situación en que se ha vivido absolutamente en todos los países y puedo empezar por hablar de España tranquilamente porque también aquí hemos tenido algunas cosas de estas. Por tanto, tenemos una situación desesperada, cierto, pero esta situación desesperada conlleva un uso de los medicamentos que es incierto en el mejor de los casos y nocivo en muchos de estos casos. Por tanto, ahí estamos nosotros, farmacovigilantes, para intentar, primero, desarmar con argumentos científicos qué es lo que está pasando y, en segundo lugar, para decir, atención, porque hemos cuantificado todos estos casos de daño, por tanto, vamos a tratar de revertir las situaciones, ¿no? Y en todo esto, en toda esta historia rápida, porque, bueno, pues en realidad estamos hablando de los últimos 16 meses o 14 meses, el conocimiento ha ido variando a medida que se ha ido construyendo. Y me gusta este esquema de aquí que es, bueno, resume un poco lo que ha sucedido con la hidroxicloroquina o lo que sucedió entre el 16 de marzo del año pasado y el 20 de junio, cuando ya se vio que realmente la hidroxicloroquina no servía, no tenía ningún beneficio para el COVID. Estamos hablando de junio del año pasado. Es decir, que ya hace casi un año que sabemos que no funciona. Bien, pues a pesar de esto, hay países que todavía continúan utilizando este medicamento. Hay lugares donde se continúa recomendando. Cuando es un medicamento que todos sabemos que tiene un perfil de toxicidad importante. Si un medicamento no tiene beneficio y además tiene un riesgo, pues, en fin, este negocio es un mal negocio para todos. Por tanto, atención con la información y con esta epidemia paralela a la pandemia, que es la epidemia, a lo que la OMS llama la infodemia, esta epidemia de información imprecisa, de información inexacta, que tiene una repercusión importante sobre los tratamientos. Y bueno, finalmente, en diciembre del año pasado, salió la noticia esta que nos hizo felices a todos. Se administran las primeras vacunas frente al COVID. Y ahí los países se fueron sumando a las campañas de vacunación con mayor o menor celeridad, con una vacuna o con otra, pero la verdad es que nos encontramos
frente a un panorama que es optimista y esperanzador, con numerosas vacunas ya comercializadas y todas ellas con una eficacia extraordinaria. Pero ahí la farmacovigilancia también tuvo y tiene un papel extraordinario, porque son sustancias nuevas, son sustancias que se han estudiado poquísimo tiempo. Es decir, si la pandemia inició hace 14 meses o 16 meses, pues ya me diréis el tiempo que han tenido para hacer ensayos clínicos con estas vacunas. Poquísimo. El número de pacientes que se han estudiado, mínimo. Se ha podido ver la eficacia y se conoce, pero todavía quedan algunas dudas sobre la eficacia, sobre los riesgos. Y este es, por ejemplo, el caso de los problemas de coagulación con la vacuna AstraZeneca o con la vacuna Johnson & Johnson. En el caso de la vacuna AstraZeneca, la primera que se detectaron estos problemas, pues en algunos países europeos donde se estaba utilizando, se detuvo la vacunación hasta estudiar con mayor detalle cuáles eran las características de estas reacciones adversas y cómo podían prevenirse. Hay otras vacunas, por ejemplo, la Pfizer, que no tiene este problema de trastornos de la coagulación, pero sin embargo, pues ahora se están analizando algunos problemas cardíacos que quizás puedan estar relacionados con la administración de la vacuna. Por tanto, ¿qué pasa con la farmacovigilancia? Farmacovigilancia tiene un papel extraordinario en estos tiempos de incertidumbre. Nos puede ayudar tanto a descartar tratamientos, medicamentos que nos sirven, como a darnos un conocimiento mucho más profundo y real de las vacunas en este caso y su seguridad. En el caso de Perú tenéis un muy buen sistema de farmacovigilancia, tenéis un manual de buenas prácticas de farmacovigilancia aprobado hace pocos meses y realmente un sistema en el que se están realizando muchas actividades para tratar de identificar estas sospechas de reacciones adversas a vacunas o a medicamentos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debemos tener en cuenta? Bueno, básicamente yo creo que es importante tener en cuenta cuando utilizamos medicamentos nuevos para tratar, en este caso, pacientes con COVID. Cuando utilizamos medicamentos que se utilizaban en otras indicaciones, pero que ahora estamos utilizando para esta enfermedad nueva. Es importante tener en cuenta que precisamente por ser una enfermedad nueva, puede haber algunos factores concomitantes que nos hagan confundir si algo es una reacción adversa o en realidad es una manifestación de la enfermedad. Que esta es una de las dudas clásicas de la farmacovigilancia. Pero claro, la hipertensión, la diabetes, ya sabemos más o menos por dónde va. Ahora, el COVID y sus manifestaciones, bueno, cada día descubrimos una manifestación nueva. Por tanto, es muy difícil discernir cuando algo es un efecto posiblemente relacionado con un medicamento o cuando en realidad es una manifestación de la enfermedad. Y durante la campaña de inmunización, bueno, estamos frente a una situación en la que, como decía, la farmacovigilancia tiene también un papel extraordinario. Son vacunas nuevas, eficaces, pero nuevas. Las personas que reciben las vacunas tienen unas patologías de base propias de cada uno y no sabemos qué interacción pueden tener con las vacunas.
las personas están tomando sus tratamientos habituales. No sabemos si estos tratamientos pueden influir sobre algunos efectos de las vacunas. Tenemos que identificar los eventos que son esperables, porque los hemos visto en los ensayos clínicos, pero por otro lado, no sabemos si estos efectos esperados, estos efectos que vimos en los ensayos clínicos, en realidad son iguales en todas partes, en cada grupo étnico. Es decir, los ensayos clínicos ¿participaron personas del altiplano? No lo sé. Igual no. Y cuando utilicemos estas vacunas en personas del altiplano, ¿puede ser que tengan unos efectos especiales? Pues quizás sí. Si no hay un sistema de farmacovigilancia que tenga en cuenta esto, jamás lo descubriremos. Por tanto, no basta con que haya una farmacovigilancia extraordinaria en los Estados Unidos o en Europa. No, no. La farmacovigilancia tiene que estar en todas partes y tiene que estar en Perú. Y tiene que ser una farmacovigilancia fuerte en Lima y en Cusco. En Lima y en el Amazonas. La farmacovigilancia tiene que ser algo local cerca de las personas que toman estos medicamentos, que toman estas vacunas, que toman o que están expuestos a cualquiera de estos factores de los que hemos hablado. Todo el mundo se ha dado mucha prisa. Este, por ejemplo, es un manual de vigilancia de efectos indeseados asociados a vacunas, específicamente a las vacunas de COVID. Es un manual que hizo OMS, OPS ha hecho unas versiones de este y unas traducciones, etcétera, etcétera. Es decir, hay muchos elementos para poder potenciar la farmacovigilancia de las vacunas. Pero aparte de los manuales, lo que es importante es el pensamiento. Y el pensamiento es esto, es decir, muy bien, está el manual, pero también están las personas. Y en mi opinión, y esto los que me conocéis ya sabéis que siempre lo voy repitiendo, no hay que vigilar las vacunas. Hay que vigilar los efectos de las vacunas en las personas. El paciente debe ser el centro, el foco, la base de la farmacovigilancia. Recordad que tenemos datos de ensayos clínicos. Un ensayo clínico puede tener 1.000, 2.000, 5.000 individuos. Sería este rectangulito que tenemos aquí. Pero en la campaña de vacunación damos la vacuna a todas estas personas que están en este campo. Los efectos indeseados poco frecuentes no se ven en los ensayos clínicos, se ven en las grandes campañas de vacunación. Y estos efectos solo los detecta un buen sistema de farmacovigilancia. Y para ir terminando, yo diría que hay, dijéramos, una vigilancia de la vacunación como proceso, que también es importante. Y estaba el otro día pensando en esto y dije, bueno, en realidad es como una escalera de seguridad en la vacunación, que no la vacuna, en la vacunación. Está por un lado la vacuna, obviamente, pero también está la logística, todo el proceso de vacunación. Y hay unos elementos culturales y personas que dejan de vacunarse. Y hay, obviamente, los eventos adversos individuales. Me gustaría hablar un poquito de cada uno de estos elementos porque creo que son importantes y que son importantes para construir una farmacovigilancia completa en relación
con COVID y las vacunas. Por un lado, tenemos la información de la toxicidad, dijéramos, que sale de los ensayos clínicos. Pero esto depende del tamaño muestral, de qué población se ha incluido en estos ensayos, qué población se ha excluido. Por ejemplo, si no hay mujeres embarazadas, no tenemos información de qué pasa con las mujeres embarazadas. Si no vacunamos a neonatos en los ensayos clínicos, no tenemos información de qué pasa con los neonatos. Los estudios, como decía antes, se realizan pues, en Estados Unidos, en 2 países europeos, en uno latinoamericano y en uno africano, pero esto no significa que haya una representación geográfica y étnica completa. Y tampoco hay, en los ensayos clínicos, no se prueban sistemáticamente todas las variantes del virus, más que nada porque van apareciendo nuevas variantes constantemente. Luego, la propia logística de la campaña también puede producir efectos adversos. Por ejemplo, ¿qué pasa si no se conserva la cadena de frío y en un momento determinado se administra una vacuna que no se ha mantenido en frío? Bueno, igual esto tiene efectos sobre la eficacia, pero es que quizás también produce efectos indeseados. Esto también hay que vigilarlo. Esto también es vigilancia de la vacuna. ¿Qué pasa con errores de vacunación? ¿Qué pasa con problemas de sobreinfecciones asociadas a una mala praxis en la vacunación? Ha habido, por ejemplo, casos de algunas vacunas, no en el caso de COVID, sino pues, en campañas de vacunación, que ha habido posteriormente un pico de casos de hepatitis B, por ejemplo. ¿Puede esto suceder con la vacuna del COVID? ¿Y las falsificaciones? ¿Y las reacciones adversas debido a que se ha usado una vacuna falsa? Todo esto también forma parte de esta farmacovigilancia entendido en sistema amplio. ¿Y qué pasa cuando se rechaza la vacuna? Cuando se rechaza la vacuna y hay unos efectos precisamente por haber rechazado la vacuna, ¿esto podemos vigilarlo? Yo creo que también, que es importante. Y creo que es importante saber si por el hecho de no vacunarse aparecen unas variantes del virus en una población determinada. Esto también es un efecto indeseado del proceso de vacunación. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Y lógicamente también lo que más tradicionalmente llamamos como farmacovigilancia. La notificación espontánea, todos los programas de farmacovigilancia activa que se están llevando a cabo, el análisis según pues esto, si son efectos conocidos, si es una señal potencial, si son efectos graves, análisis para ver la incidencia, si hay poblaciones de riesgo, etcétera, etcétera. Todo esto es la farmacovigilancia más tradicional, que está muy bien. Pero lo que quería deciros es, atención, porque la farmacovigilancia puede ir mucho más allá. Y ampliando este abanico de posibilidades, estamos abriendo muchas puertas para realmente mejorar la salud de las personas. Por tanto, me gustaría que os quedarais con esta imagen de una farmacovigilancia, no solo en el caso del COVID, sino en general, una farmacovigilancia amplia y no pensada para vigilar el medicamento, sino pensada para vigilar los efectos de los medicamentos y las vacunas sobre las personas. Y para esto es importante potenciar un uso apropiado y prudente de los medicamentos, y si no es así,
integrarlo como parte de esta vigilancia. Es importante el centro de farmacovigilancia y una sólida experiencia técnica de las personas que trabajan en ellos. Es importante que haya una regulación a nivel de país para posibilitar la existencia de esta farmacovigilancia, pero lógicamente también es muy importante la participación de los notificadores, de las personas, ya sean población general o profesionales sanitarios, que están atentos, que observan, que sospechan y que mandan un reporte o notifican. La prevención es importante. A veces la prevención es como sucede con este barco. Hay un cartel que dice, oiga, no se suba a este patín porque es un bote electrónico. Bueno, hay maneras de prevención que quizás son más eficaces. En el caso de los medicamentos, en el caso de las vacunas, nunca insistiremos demasiado en decir que tenemos que vigilar los beneficios, tenemos que vigilar los riesgos y ver cuál es el equilibrio, la relación entre beneficios y riesgos. Cuando haya más riesgos que beneficios, mal asunto. Y de nuevo la prevención. Esta fotografía la tomé en Cusco hace unos años. Me hizo gracia porque anunciaba peligro, alta tensión, y podéis ver que efectivamente aquí hay unos cables que supuestamente están conectados a la corriente. No sé qué pasa si tocas la reja esta, pero en cualquier caso quizás sirve para prevenir algunos casos de electrocución. La prevención es importantísima, pero también es importante la vigilancia. Y la vigilancia activa, la vigilancia en sentido amplio, es una tarea que es tarea de todos. Todos tenemos el deber de ayudar a que el sistema de farmacovigilancia de nuestro país, de nuestros países respectivos, sea suficientemente fuerte, suficientemente potente para tener resultados que luego podremos aplicar, podremos retornar hacia la población. Que esto es cerrar el círculo y por tanto es, yo creo, lo máximo que podemos esperar de la farmacovigilancia integrada en la sociedad, que beneficie a las personas. Muchas gracias y en principio aquí lo dejo. Y dejo también de compartir la pantalla y si tenéis preguntas o dudas, con gusto las responderé. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Albert Figueras. Efectivamente es un tema sumamente importantísimo, la cual ha generado mucha expectativa y el tiempo se ha ido, pero así, rapidísimo, no nos ha dejado, bueno, quisiéramos que siga usted, pero hay que cumplirlo con lo que nos hemos comprometido. Quisiera saber si en el público hay algunas preguntas. Antes de ello, antes de cerrar esta actividad, les voy a pedir después de las preguntas a todos los participantes que por favor nos acompañen 5 minutitos de su tiempo, nada más, 5 minutitos, porque va a haber unos temas de interés. Sí, el comentario, doctor, es excelente, excelente la presentación de la doctora Cecilia Beltrán. Creo que están activados los micrófonos, podrían hacer sus preguntas a este tema de tanto interés, por favor. Buenas tardes, ¿me permite una pregunta? Sí, por favor, diríjase al doctor. Está bien, doctor Figuera, muchas gracias, realmente muy interesante, para no solamente como conocimiento, sino como experiencia y para la reflexión nuestra, ¿no? Quisiera preguntarle, cuando hacemos farmacovigilancia, por ejemplo, de vacunas COVID, un paciente tiene una dolencia, digamos, un malestar, un dolor de cabeza y presentó como reacción inmediata también, por ejemplo, baja de presión, desvanecimiento, una persona que llegó tensionada, pero continúan los malestares 3, 4, 5 días. ¿Cuántos días vamos a vigilarlo, a recibir reporte o en qué momento vamos a referirle que haga consulta con algún médico especialista
Es decir, ¿cuándo hacemos el deslinde de si pudo ser una reacción adversa o cuando ya pensamos que se puede tratar de otra dolencia no producto de la vacuna? Gracias. Y gracias también por la pregunta a la que no tengo una respuesta precisa. Pero bueno, estas son las buenas preguntas. Vamos a ver. En principio, estamos frente a unas vacunas nuevas. Por tanto, no podemos saber. Vamos construyendo el conocimiento. Uy, aquí no sé qué pasa, que me escucho a mí mismo. Si podéis cerrar algunos micros, porque así mejor. Por tanto, vamos construyendo el conocimiento a medida que se van presentando los casos. ¿Qué te diría yo para no dejarte así? Primero, si es una de las vacunas que, por ejemplo, se ha asociado con problemas de coagulación. Bueno, en estos casos lo que se está viendo es que se presentan cefaleas, a veces cefaleas que se clasifican como importantes, intensas, unos días antes de que se produzca una hemorragia cerebral. Por tanto, si la persona ha tomado una de estas vacunas y realmente se ve que mediante la entrevista, se ve que no es un dolor de cabeza de estos que nos pasan los lunes, por ejemplo, a todos, pues entonces yo creo que es oportuno remitirlo a la consulta. Pero es algo que, insisto, vamos aprendiendo a medida que vamos caminando entre todos. Y como siempre, el sentido común yo creo que es lo mejor, el sentido común interpretado desde la clínica. Si esta cefalea se produce con una vacuna que no es con virus inactivada, pues bueno, vamos a ver cuánto dura mientras no sea una cefalea que pues es intensa, es invalidante, que produce problemas en la visión, por ejemplo, o que va asociada, yo que sé, a alteraciones del equilibrio. Y estoy pensando en voz alta, ¿no? Entonces, mi recomendación es ser consciente de qué vacuna ha tomado, ser consciente de qué otros medicamentos y qué otras patologías tiene ese paciente en concreto y conocer un poco, estudiar un poco, pues esto, ¿no? En este caso la cefalea, y si va sola, si va acompañada, bueno, todas estas cosas. Pero sobre todo es esta visión. Pensemos más en el paciente que no en el síntoma aislado, porque los síntomas aislados, igual que los medicamentos aislados, no existen. Es decir, todo se da en un contexto y este contexto es el paciente. Como más información tengamos, mucho mejor. Y por eso es importante, y aprovecho aquí para decirlo, que antes no lo he dicho, que los reportes sean lo más detallados posibles. No basta con poner vacuna AstraZeneca o vacuna Pfizer o vacuna la que sea. No, no. Vacuna, pero el paciente tomaba otras cosas. Pues si tomaba otras cosas, aunque dé pereza, vamos a poner todos los medicamentos que recibe, porque esto puede ayudar a dilucidar y aumentar el conocimiento sobre nuevos efectos indeseados. Gracias. Muchas gracias, doctor. Si hubiera otra pregunta, por favor. ¿Alguien más se anima a hacer alguna pregunta al doctor Figueras? ¿Sí? ¿Alguien más? Cualquier caso, por ahí tienen mi correo electrónico, es decir, que si
si hubiera algunas preguntas o algunas dudas, pues lo organizáis un poco, no me mandéis todos un correo electrónico porque veo que hay, no sé si 140 personas Sí, conectadas, pero 150 casi, doctor. pues esto. 150 Pero casi. bueno, si os organizáis un poco con Doris, si tenéis alguna batería de preguntas, me lo mandáis en un correo y yo responderé para todos. Buenas tardes. Hola. Hola. Buenas tardes. Para hacer una preguntita rapidito. Sí. ¿Qué decirles a aquellas personas que no se animan a vacunarse? Hay muchas personas que todavía no se convencen de la efectividad de las vacunas y que sería importante que todos nos vacunemos. Todavía hay personas que aún se niegan. ¿Qué podríamos decirles para que se convenzan o se animen a vacunarse? Porque es por el bien de no solamente de ellos, sino por las personas que están en su entorno, ¿no? Su familia, su comunidad. Esto es muy importante y yo creo que aquí tendrían que estar trabajando los mejores, ¿cómo se llaman? Los mejores profesionales que trabajan haciendo anuncios, promociones, etcétera, etcétera, que son capaces de vendernos absolutamente lo que no queremos comprar con una habilidad extraordinaria, ¿no? Los publicistas. Yo creo que, es decir, hay un trabajo científico o dijéramos una entrada científica que es intentar explicar a las personas que el riesgo que corren no vacunándose es muchísimo mayor que si se vacunan, que todo lo que, bueno, sí, todo lo que circula sobre las vacunas son bulos, que en fin, los que nos hemos puesto vacunas, pues sabemos que si nos ponemos un imán en el brazo, el imán no se aguanta, que no tenemos ningún chip por dentro, estas cosas, ¿no? Pero bueno, esto, explicarlo y transmitirlo a la población, yo sé que es muy complicado, porque en realidad son dos opiniones. La opinión nuestra con la visión científica, que tenemos un razonamiento determinado, y la opinión de quien no tiene la información científica. Y por esto decía al principio que yo creo que aquí hay que poner a trabajar en cada país a las personas que realmente saben dar la vuelta a los mensajes para convencer de esta situación. Así un poco más concreto, bueno, pues no sé, es decir, hacer cuñas en televisión o anuncios en televisión, utilizar dibujos animados o muñecos en horarios infantiles para, dijéramos, explicar a los niños realmente qué es esto de las vacunas y que no hay que tener miedo. Y fijaros que digo esto porque muchas veces estos programas infantiles también lo ven las familias y todo ayuda, ¿no? Es decir, son aquellas situaciones que es muy difícil porque dijéramos que el nivel de conocimiento de una parte y de otra parte es muy distinto o está en lados opuestos. Intentar, dijéramos, forzar un cambio de actitud, no conseguiremos nada, sino que hay que tratar de convencer. Y para convencer, pues bueno, es explicar una vez y otra, es hacer promoción de quien se vacuna pues en redes sociales, en todas partes, porque este sí que es un mensaje positivo que las redes sociales nos pueden ayudar a amplificar. Pero bueno, sí, por desgracia es un problema que pasa en todo el mundo, incluso en países que llevan la delantera en vacunación, pues bueno, pues no consiguen pasar de un 60-70%. En Estados Unidos, por ejemplo, que son los primeros que empezaron y que tienen una gran parte de la población ya vacunada, pero ahora se encuentran que no hay más para que quieran vacunarse espontáneamente, ¿no? Y esto, claro, es un problema, sobre todo por las variantes que pueden salir, que al final pueden acabar
afectando a las personas que están incluso vacunadas. Pero gracias por la pregunta. Y insisto. Hay una pregunta de Cristian Moncada. Sí. Dice, han reportado en España casos de pacientes que se vacunaron y que luego desarrollaron la enfermedad enseguida y murieron. ¿En qué porcentaje se podría decir? A ver, porcentaje no lo sé, porque aquí hay lo que llamamos un factor de confusión importante. Y es que si una persona se vacuna cuando esta persona ya tiene el virus, entonces esta persona no desarrolla inmunidad con la vacuna, sino que la enfermedad prosigue. Además, desde el momento en que se administra la primera dosis de la vacuna hasta que empieza a aparecer inmunidad, esto tarda unos días. Si durante estos días la persona se ha infectado, lógicamente desarrollará la enfermedad, porque todavía la vacuna no le ha permitido desarrollar la inmunidad propia de la vacuna. Y además, esto es un proceso progresivo, es decir, pues se inicia con unos pocos anticuerpos y poco a poco pues vamos generando más. Por tanto, hay mucha confusión con estos supuestos casos de pacientes que se han vacunado y que después han presentado la enfermedad. Lo que sí se sabe es que pacientes que han pasado el COVID después de todos estos periodos han pasado en todos los casos un COVID o asintomático o bien un COVID que no ha sido grave en ningún caso. Y esto sí que creo que es relevante. Y esto ha pasado con todas las vacunas. Personas ya vacunadas con inmunidad que se han infectado, pero que sus propias defensas les han permitido que el COVID no sea grave. Y esto creo que es el gran logro de las vacunas y en realidad es lo que esperamos de ellas. Gracias. Hay una última pregunta, doctor, de Rosario del Pilar Bautista Cáceres. Dice, ¿se considera una reacción adversa a la vacuna cuando se presenta cefalea intensa luego de 24 horas después de haberse vacunado? Luego menciona, la cefalea duró aproximadamente 5 horas, habiendo tenido COVID leve. A ver, así con la información esta, yo diría que esto de entrada es un evento adverso, es decir, es algo que ha pasado en el contexto de la vacunación. A partir de aquí, el trabajo de la farmacovigilancia consiste en decir si estos dos factores que han ido paralelos en el tiempo, vacuna y dolor de cabeza, si tienen alguna relación causal. Para poder establecer esto, necesitamos algunos otros elementos. Necesitamos elementos sobre pues el tiempo que ha pasado, las características, si hay otra explicación para los dolores de cabeza, etc. Suponiendo que el tiempo sea el correcto y que efectivamente pues no haya ningún factor que explique este dolor de cabeza, pues sí, consideraríamos que esto es una reacción adversa asociada a la vacuna. Simplemente esto. ¿Habría que reportarlo? Bueno, en este caso no es grave, pero yo creo que como estamos con unas vacunas que son nuevas, es importante como mínimo tener un registro de todos los eventos adversos para poder ampliar el conocimiento que tenemos. Porque en algunos casos puede ser que esta cefalea dure 5 horas y aquí se termine, pero en otros casos puede ser que empiece con una cefalea igual, que dure 5 horas, que se pare y que 3 días después vuelva a aparecer. No sé, es posible, ¿no? Entonces, la única manera de comprender bien
qué es lo que hacen las vacunas, es como mínimo tener un registro durante los primeros meses de estos eventos o de estas reacciones adversas. Pero sí, sí, efectivamente, si puedes descartar otras causas y la secuencia temporal se cumple, es una reacción adversa. Y dos últimas preguntas, doctor, para no abusar de su tiempo, sí, de Judith Pérez Mamani y de Valery Fernández Quintero. Judith menciona, si un paciente que haya recibido la vacuna y ese mismo día consumió bebidas alcohólicas, ¿cuáles serían las consecuencias en el organismo? Y Valery Fernández pregunta, ¿qué papel juega durante la farmacovigilancia y si contribuye a la presentación de eventos adversos? A ver, primero, el alcohol. Bueno, en principio que yo sepa no tiene ningún, dijéramos, no tiene ningún inconveniente. ¿Qué puede pasar? Pues que, bueno, si la ingesta de alcohol es demasiado elevada, que la persona pues llega un momento en que se cae al suelo y se golpea. Y según cómo, si no se acuerda de nada, al día siguiente irá a la consulta y dirá, pues mire, que ayer estaba, después de la vacuna, resulta que me caí al suelo. Y entonces, pues, quien lo atienda, si es un poco sagaz, empezará a hacerle preguntas y al final descubrirá que estuvo tomando un poco demasiado alcohol y que probablemente se cayó por esto. Es decir, el alcohol no tiene nada que ver. Una cosa es una inyección subcutánea de una vacuna y aquí en principio no interfiere el alcohol ni el metabolismo hepático, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, no hay problema mientras tome una dosis adecuada. La otra pregunta, ¿cuál era? ¿Cómo los eventos adversos ayudan a la farmacovigilancia? Doris, ¿cómo era eso? Tenía el micrófono apagado, doctor. Dice, ¿qué papel juega durante la farmacovigilancia? A ver, mi pregunta está relacionada a la salud mental. La salud mental. ¿Qué papel juega durante la farmacovigilancia y si contribuye a la presentación de eventos adversos? Bueno, interesante pregunta también. Vamos a ver. Hay una cosa que en realidad es una reacción adversa o es un evento adverso, que es la ansiedad asociada a la vacunación. Es decir, se ha hecho tanta propaganda de la inmunidad, o sea, ya de entrada, en cualquier proceso de campaña de vacunación, siempre hay personas susceptibles a la propia vacuna, a la propia inyección, al hecho de los lugares donde se vacunan, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto puede producir algunas reacciones que son, pues esto, ¿no? Manifestaciones sobre todo tipo, pues ansiedad, a veces taquicardia, a veces un síncope vasovagal, un desmayo, este tipo de cosas, ¿no? A veces, pues alguien lo describe como esto, ¿no? Una sudoración fría o como, pues no sé, de golpe tengo mucho calor. Bueno, estas cosas, ¿no? Que es más bien aprensión o fobia a... y esto forma parte, claro que sí. Y es un poco esta visión amplia de la farmacovigilancia, es decir, el hecho de estar administrando vacuna a una escala tan masiva, pues hace que no solo veamos reacciones adversas realmente asociadas con la vacuna, sino reacciones adversas asociadas, lo que decíamos antes, a la vacunación. Y creo que esto es importante también recogerlo, ¿no? Porque esto nos puede ayudar a mejorar las prácticas y a mejorar las campañas. Es decir, si realmente observamos que hay muchas personas
que se ponen nerviosas por el hecho de simplemente administrarles una vacuna, que en realidad en la mayoría de casos ni notas el pinchazo, y lo digo también por experiencia propia, pues esto, que a veces dices, bueno, ¿me han puesto algo o no, no? Porque estás hablando con la enfermera y ni te das cuenta y te dice, ya está, así, ya está. Pero claro, no todo el mundo lo vive de esta manera. Entonces, el hecho de comprender estos efectos paralelos mentales, yo creo que es importante para ayudar a las campañas de vacunación y precisamente para que pasen menos cosas, porque a veces entonces las personas dicen, no, no, es que a mí me dieron la vacuna y pues esto, me desmayé y me caí. Y entonces el siguiente ya es, no, no, es que cuando te dan la vacuna te desmayas y caes. Y bueno, y cada vez la cosa es más grande, ¿no? Ya sabéis cómo funciona esto de transmitir, dijéramos, estas experiencias personales de una persona a la otra, que cada vez la bola se hace mayor. Por tanto, sí, yo creo que es importante tenerlo en cuenta. No sé si hay que sobrecargar directamente el programa de farmacovigilancia con esto, pero sí que si trabajáis en algún centro de vacunación, es bueno pues esto, ¿no? Que observéis, que intentéis cuantificar para poder mejorar las campañas y por tanto que suceda menos. Muchísimas gracias, doctor. Quiero pedir a todo el público, por favor, que puedan prender sus videos para que podamos tomarnos una foto con el doctor, porque esa es una foto de recuerdo. Yo creo que ustedes, todos ustedes se sentirán orgullosos de haber tenido un excelente conferencista y ¿qué más? Que salgan ustedes en la revista también que sale la Winner. Quisiera que prendan sus cámaras todos para que nuestra colaboradora Cintia les va a tomar una foto muy breve. Y después de la foto, como les he pedido, por favor, me acompañan 5 minutos de su tiempo, nada más. No les vamos a quitar más. Quiero darles información que va a ser de importancia para ustedes. Entonces, me avisa Cintia si ya puedes tomar todas las fotos para poder mencionar. ¿Sí? Cintia, ¿tienes tu audio? Sí, Doris, ya tengo la cámara lista para poder tomar la foto. Perfecto, tómales a todos porque son alrededor de 149 integrantes y qué mejor de estar con todo el doctor. A ver, espérame. Bueno, yo también tengo que salir en la cámara. Jorge, te levantaste. Ahora sí, Jorge, está bien. ¿Salieron todos? Sí, creo que algunos acaban de prender su camarita, así que Sí, estoy es volviendo mejor a que tomar. prendan toda su cámara. Todas las preguntas que hayan quedado pendientes, les he dejado un correo, hilder.naula. Todas las preguntas a través de ese medio que yo voy a dirigenciarlo al doctor para que el doctor les brinde la respuesta. No queremos perder esa participación de ustedes porque esta ha sido una primera reunión. Vamos a tener otras que ustedes están cordialmente invitados para que continuemos fortaleciendo el diplomado de farmacovigilancia. Bien, ¿me avisa Cintia, por favor? Ya está, Doris, listo. Bien. Perdona, si me permites solo una cosa. A colación de esto que comentabas, también quiero aprovechar para recordar que aquí tenéis un sistema de farmacovigilancia extraordinario con unos técnicos maravillosos y que saben tanto como yo. Lo digo porque veo algunas preguntas aquí concretas de un paciente que toma sertralina, que si puede ser en el centro de farmacovigilancia, hacerlos trabajar un poco. Kelly me va a matar, ya sé que tenéis mucho trabajo, pero bueno, esto, o sea, recordar, porque es importante que ellos también nos pueden responder este tipo de preguntas. Yo lo haré con gusto si me las pasáis, pero
tened confianza también con ellos porque trabajan muy bien y pueden contestar todo esto. Gracias. No, nada, doctora, agradecer más bien a la doctora Kelly Serrano por esta iniciativa de trasladarnos, de habernos presentado, y como le dije, este es un inicio de todas las actividades que vamos a hacer con usted y con las personas que usted crea conveniente. Le agradecemos muchísimo y quiero pedir a los participantes 5 minutos de su tiempo solamente. Nosotros, para poder mencionarles, tenemos nosotros un programa de el diplomado en farmacovigilancia. Es un diplomado que recién este año se ha iniciado. Tenemos excelentes docentes de la DIGEMIT, expertos investigadores, muchos de ellos conocen al doctor Albert Figueras, y para ello quería dejar en mención a nuestro magíster Manuel García, por favor, quien les va a mencionar rápidamente los beneficios de este diplomado en caso ustedes tengan interés de continuar con nosotros, porque se abre en junio un diplomado, continuando con la segunda promoción. Manuel, ¿me avisas, por favor, para poder avanzar? Hola, doctora, ¿cómo están? Bueno, de todo felicitar la extraordinaria ponencia. Definitivamente es un lujo poder tener profesionales calificados que puedan orientar de manera eficaz a este público, a los participantes. Referencia al diplomado de farmacovigilancia, sí, bueno, es un diplomado que va a iniciar este 14 de junio, un diplomado en el cual nosotros, gracias al convenio que aún mantenemos vigente con el Colegio Químico Farmacéutico del Perú. Bien, permítame, por favor. A ver, vamos a este momento. Bien, como se refiere, podemos observar, el diplomado de farmacovigilancia tiene una duración de 8 meses. Estamos iniciando este 14 de junio, perdón. En cierta medida, lo que desea, de una u otra manera, la universidad es poder brindar estas capacitaciones a requerimiento de la institución. El diplomado, si bien es cierto, lo vamos a mantener de manera remota, de manera virtual. 2 fines de semana en el mes. Bien, 2 fines de semana en el mes, horarios de 7 de la noche a 10 de la noche y los domingos de 6 de la tarde a 9 de la noche. Como observamos, va a mantener un precio de inscripción de 300 soles, que es un pago único, la matrícula de 300 soles. Serán 8 cuotas de, en este caso, 425 soles, por el convenio que actualmente mantenemos vigente. Bien, y a nuestros egresados, bueno, el plus del 20%. Requisitos son bastante prácticos, es DNI, una copia de la habilidad, en este caso el grado de bachiller. Bueno, cuentan con mi número telefónico y correo electrónico para cualquier consulta que deseen mantener. Son 8 módulos, quería informarles, 8 módulos que va a contar el diplomado, y lo rescatable de ello es que en estos momentos lo vamos a mantener de manera remota. Bien, quiero agradecerle los minutos otorgados, bueno, esperando contar y felicitar nuevamente al ponente, extraordinaria ponencia, y bueno, muchísimas gracias a todos. Antes que se retiren, por favor, el correo que les he enviado, me envían sus correos electrónicos para poder enviarle la grabación de esta presentación, si es que tienen interés en contar con este archivo, ¿sí? Yo les he enviado un correo, hilder.naula. A ese correo me pueden escribir para poder enviarles la grabación de la ponencia del doctor Albert Figueras. Muchísimas gracias a todos. Prevención ante todo, cuidado. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes y seguimos en contacto. Cualquier coordinación, consulta que ustedes quieran hacer respecto al doctor, vamos a también, el correo les he enviado, en el chat grupal les he enviado el correo institucional para que ahí ustedes me puedan escribir, por favor, para poder enviarles esta grabación. Muchísimas gracias por su tiempo. Espero que esta primera ponencia haya sido de mucho interés para todos, como lo han dicho y lo han manifestado.
Será hasta muy pronto. Esperemos verlo a cada uno de ustedes muy pronto en nuestra escuela de posgrado. Buenas tardes.